Lo que pasa es que este hombre es un obsesivo privatizador. Es un hombre, que este es un tema. Fernando Santos. Fernando Santos prácticamente trabaja para las transnacionales, defiende las transnacionales, siempre lo ha hecho. Pero entonces, tenga un poco de decoro, pues no se meta al gobierno, no se meta al sector público, no acepte un cargo público para desde dentro del sector público beneficiar a las transnacionales. Primero, entienda la Constitución de la República, y él es abogado, entiendo que sí debe saber algo de derecho constitucional. Considera que los sectores estratégicos son, por eso llaman estratégicos, tienen que ver con los recursos naturales y con los servicios públicos y pertenecen al patrimonio inalienable, ineludible e irrenunciable del Estado. Entonces, por norma, el Estado es el operador y el dueño de esos recursos. Es un monopolio de derecho que solo por excepción, la excepción no es la regla, solo por excepción, en determinado caso que le convenga a los intereses del país, se puede delegar a la iniciativa privada el gestionamiento de determinada actividad. Pero para estos privatizadores neoliberales, creen que todo tiene que ir a la esfera privada. Entonces, la Constitución del artículo 303 en adelante, ¿para qué sirve? Para absolutamente nada. Entonces, ese ha sido el papel que siempre lo han seguido, desde siempre. Falta una planificación. La moraleja para el próximo gobierno, sea quien sea, por favor, planifiquen a largo plazo. Tengan una planificación. ¿Esto qué? Además, ¿qué pasa que el Coca-Cola simple? Primero lo hicieron para 1700 megavatios, cuando no da ni la mitad, seamos sinceros. Y explican a la ciudadanía, hay algunas turbinas en funcionamiento y la diciente que haya mejorado el servicio eléctrico, que los socios ya están las 4 turbinas sirviendo. Hay que sincerar la economía de este país. Mire, el Fondo Monetario debería ponernos una campanada de despertar, que es lo que está pasando. Las riquezas, toda riqueza se puede utilizar, pero bien, con gente con experiencia. A ver, planifiquen. Pero si lo que no han hecho es planificar. Lo voy a explicar de una manera muy didáctica. La generación, lo primero, la demanda. La demanda crece de una manera alarmante en el Ecuador. Más o menos entre 180 megavatios anuales del sector eléctrico. Crece. Si esto no lo sabe Santos, que yo creo que sí lo sabe, porque si no todos lo han colocado en un sitio donde no sabe dónde está parado. Crece la demanda, cada año se necesita más o menos 180 megavatios, por crecimiento inelástico de la demanda. Entonces, si uno ve que se viene una actividad, que esto se puede analizar en cualquier sector de la economía, por ejemplo, ¿cuánto crece la demanda de combustibles para los automotores, por ejemplo? Sabemos cuánto crece. Entonces no podemos decir, no hemos sabido o ve cómo ha crecido. Entonces crece la demanda. Pero si no se hace nada para resolver el incremento de la oferta, el incremento de la generación que vaya acorde con la demanda, entonces hacemos crisis. Eso se llama no planificar. Y eso es lo que hicieron los gobiernos de Moreno y de Lasso. Con un agravante, que Santos fue el brazo derecho y el que le hablaba a la oreja a René Ortiz, que fue ministro de Energía en el gobierno de Moreno. Por lo tanto, Santos sabe todo lo que hicieron en el sector eléctrico, porque el ministerio es de energía, y energía no solo es petróleo, también es electricidad. Y luego el gobierno de Lasso, él pasa a ser ministro. Entonces tiene por lo menos 5 años de estos 6 años y medio, él ha estado involucrado en el tema eléctrico. Y entonces, ¿cómo puede con esa voz de monja de la caridad? Planifiquen. ¿Y qué planificaron ellos? Entregan una crisis rampante en el sector eléctrico. Y entonces, como no saben cómo explicar, entonces primero dicen, es que no nos autorizaron que venga la empresa privada. Queridos ecuatorianos,
Donde entra la empresa privada se encarecen las cosas, especialmente los servicios públicos. La electricidad es un servicio público. Si el Estado hace esa inversión y si el Estado enfrenta ese tipo de desarrollo, no va a encarecerse. Pero si lo hace la empresa privada, va a querer recuperar la inversión, que es lógico, es obvio, pero va a querer también una ganancia enorme, porque además para que alcance para repartir a la gentecita de adentro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, que venga la empresa privada a resolver lo que debe hacer el Estado. O sea, es el remoquete de toda la vida, pero viene el tema. Con base en esto, actualmente hemos ido en un retroceso bárbaro, mi querido Jairo. En un retroceso bárbaro, y voy a tratar de ubicar exactamente lo que quiero ver del balance energético. Regáleme un segundito. Aquí está. Generación eléctrica por fuente. Yo no hablo en el aire, queridos ecuatorianos. Yo soy una persona seria. Por eso me caracterizo. Por eso es que en los debates me huyen este tipo de gente. En la generación eléctrica por fuente, actualmente, dependemos de la energía térmica. ¿Qué es la energía térmica? La energía eléctrica generada con hidrocarburos, diésel en particular. Dependemos en un 23,6%. Pongámosle para que entendamos, 24% de la energía eléctrica es de fuente térmica y el 74% es hidráulica. Y hay algo de interconexión de solar, de biomasa, de eólica, cosas pequeñas. Entonces, esto ha ido creciendo la generación térmica. Cuando ya se tenía en el 2017 un panorama en la energía eléctrica, de que prácticamente la energía hidráulica era ya muy cercana al 100%. Hemos retrocedido. ¿Qué quiere decir? Que generamos energía eléctrica con hidrocarburos, con un agravante, que el 68,5%, para que se entienda, 70% del diésel que se consume en el Ecuador es importado. O sea, es carísimo. Y entonces estamos generando electricidad con un combustible carísimo. Y han tenido que resucitar térmicas para intentar ver cómo logran salir del bache, y le dicen al Ecuador: nosotros no generamos apagones, pero nos dejaron hecho pedazos con el incremento de generación térmica. Y no solo esto, sino que de lo que no comprábamos energía, más bien en el pasado le vendíamos energía eléctrica a Colombia. Comenzamos a comprarle, pero ¿cuánto le estamos pagando más o menos en octubre a Colombia? 60 centavos por kilovatio. Entonces, no es como la gente ve, porque el ser humano, caramba, no llegan a analizar con profundidad los temas. Por ejemplo, noticia: Lazo habló con el presidente Petro de Colombia y acordaron que nos sigan suministrando energía eléctrica. Entonces la gente dice: qué bien, ya no van a haber apagones, pero nos están desangrando la economía por la irresponsabilidad de las autoridades energéticas de Moreno y de Lazo, porque no tenemos por qué gastar un centavo con Colombia y nos vemos abocados a gastar porque no hay más remedio, porque estos no hicieron absolutamente nada en el sector. Entonces esto es gravísimo lo que está pasando en el Ecuador, solamente con un pueblo que a veces es demasiado pasivo que estas cosas pasan. Y entonces le aguantan cosas como este hombre que a cada rato lo saca Dios, que Diosito dijo tal cosa, que Diosito acá, que no nos ha llovido. Nosotros sabemos que hay una estación seca y una estación lluviosa en el Ecuador, y que es dual, porque cuando llueve en el oriente, no llueve en el llano de la sierra y en la parte de la costa y viceversa. Eso lo sabemos 50 o más años. Entonces nos quieren hacer creer que fruto del estiaje que llaman, entonces esto ha roto todo. No es fruto del estiaje. Si sabemos cómo está el sector eléctrico,
No es fruto del despliegue, es fruto del abandono del sector eléctrico. Ojalá y aparecieras antes de perder